de Janeiro se convirtió en un escenario de guerra. Más de 2.500 uniformados de la Policía Civil y la Policía Militar desplegaron un operativo en dos favelas, da Peña y de Alemão, donde habitan casi 300.000 personas. Su propósito era capturar a los dirigentes de Comando Vermelho, como se dice en portugués Comando Rojo, que es la banda más antigua de Brasil y una de las más peligrosas. El resultado fueron horas de combate. Incluso el grupo armado lanzó granadas con drones y activaron explosivos de manera remota. Hubo carros incendiados y calles bloqueadas. Y al final de la jornada, los muertos se contaban por decenas, con algunos de los cuerpos ubicados en filas, uno tras otro. Con más de 130 fallecidos, este se convirtió en el operativo más letal que ha habido en la ciudad carioca. Samuel Salgado Castro nos cuenta. Fue el operativo policial más mortífero en la historia de Río de Janeiro. El martes la policía realizó violentas redadas en las favelas del Complexo do Alemão y da Peña contra la poderosa banda criminal y narcotraficante Comando Rojo. El director de Human Rights Watch en Brasil calificó este megaoperativo como una enorme tragedia y un desastre. Incluso si acaba con la muerte de sospechosos, son personas de la base de los grupos criminales y mañana va a haber otra persona ocupando ese lugar y vendiendo drogas en la esquina. Entonces, eso no tiene ninguna eficacia contra la criminalidad. Más de medio centenar de personas, en su gran mayoría presuntos delincuentes, murieron durante los enfrentamientos. Además de intensos tiroteos, los pandilleros incluso utilizaron drones cargados de explosivos contra la policía. Estos periodistas con chalecos antibalas quedaron en medio del fuego cruzado del punto álgido de la guerra de Río de Janeiro. Un escenario de película que también incluyó el cierre de negocios e instituciones y un caos total en el camino a casa para los cariocas, con trenes y metros al tope. Se necesita un programa nacional de seguridad pública, como ya lo propusieron el gobierno federal y los estados. El gobernador Cláudio Castro, del opositor Partido Liberal, dijo que el gobierno federal debería brindar más apoyo para combatir el crimen, un ataque a la administración del presidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Pero organizaciones no gubernamentales como la Fundación Marielle Franco afirman que este tipo de redadas constituyen una política de exterminio que convierte la vida cotidiana de las personas negras y pobres en una ruleta rusa. ¿Fue esta una masacre con violaciones a los derechos humanos o un mega operativo de seguridad necesario para Río de Janeiro y Brasil? Lo discutimos en el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y para mí es un placer compartir este espacio con nuestros dos invitados de hoy, quienes nos acompañan ambos desde Brasilia. Ellos son primero Ana Prestes, politóloga y analista internacional, y Marco Aurelio Costa Vieira, general retirado, quien además fue jefe de la Brigada de Paracaidistas y jefe de la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército de Brasil. Bienvenidos ustedes y antes de comenzar, un breve recordatorio para nuestra audiencia. Los invito a que nos sigan en redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y también me pueden seguir en mis cuentas personales, donde estoy como @MariaClaguirre. Y recuerden que estamos tanto en YouTube como en podcast, a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn, buscando como El Debate F24. Ana Prestes, comienzo con usted, bienvenida. Y comencemos con esa pregunta que lanzaba al inicio. ¿Es esta una masacre o un megaoperativo necesario? Hola María, gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Eso es un total masacre. No, en portugués decimos chacina o un masacre total. Un operativo que no fue coordinado con otras fuerzas de seguridad, con el gobierno federal, por ejemplo, con el gobierno del presidente Lula. Fue una iniciativa del gobierno del estado de Río de Janeiro y como ya sabemos, sin eficacia para lo que pretende o supuestamente pretendía concretizar o alcanzar, ¿no? Porque lo que alcanzó fue un exterminio indiscriminado de personas criminosas, pero personas también no criminosas que acabaron por perder su vida. Ya tenemos más de 120. ¿Sí? Es posible que más de 130 personas
que fueron muertas en este operativo que violó todos los principios de derechos humanos y no logró alcanzar a los que son los verdaderos responsables del crimen organizado en Brasil, del tráfico, de lo que sea, que ellos estaban organizándose en este operativo para exterminar. Entonces, un masacre total y el pueblo, y hay una indignidad, una revuelta, ¿no? Una indignación de la población en general, no solamente en Río, pero en todo el país, con lo que pasó en el día de ayer, el 28 de octubre. Usted dice entonces que esto es una masacre. General Marco Aurelio, bienvenido usted también al debate. ¿Qué opina usted, masacre o mega operativo? En primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad de hablar. Muchas gracias, María. Muchas gracias a Ana también por su opinión. Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros vivimos una situación sui generis, ¿ok? No estamos enfrentando un problema de seguridad pública hace unos 10 años. Estamos en una guerra asimétrica donde bandas criminales dominan territorio, armadas de fusil, y tienen la posibilidad de intervenir en los derechos humanos, por ejemplo, de ir y venir, por ejemplo, de elegir su propia compra de gas, de gasoil, de elegir su forma de navegar en la Internet. ¿Por qué? Porque el territorio es dominado completamente por esas bandas criminales. Lo que hubo ayer fue un enfrentamiento que no era necesario. ¿Por qué? Porque había que se cumplir mandatos de seguridad, mandatos de seguridad, como se dice en Brasil. Había que 100, más o menos 100, 150 mandatos de los capos, y en la segunda discordancia que tengo de Ana, estaban muchos capos allí, incluso capos del mismo, de bandas criminales de otros estados de Brasil, estaban en dos comunidades, La Peña y Pedrera. ¿Qué ocurre? Estos mandados fueron recibidos, o sea, el Estado fue recibido con tiros. Hubo un tiroteo y la gente se negó a ser arrestada. ¿Por qué? Porque son más que simples criminales. Ayer puede constatar que tenemos aquí guerrilleros que usaron incluso drones para lanzar objetos, artefactos explosivos contra las fuerzas policiales. Entonces, cuando bandas criminales prácticamente dominan cerca de 4 millones de personas, impiden que los derechos humanos de esas personas sean, digamos, utilizados. Cuando cerca de un tercio del territorio son más o menos 1.200 comunidades o favelas en Río. De estas 853 datos del Instituto de Seguridad Pública, la policía no entra en estas áreas. ¿Por qué? Porque el dominio es sobre área, sí, y con dominio con armas de fuego de un ejército. Entonces, para enfrentar a un ejército, otro ejército. Y no estamos hablando de seguridad pública, es una guerra. Y no hay cómo evitar en una guerra muertes. Estos señores que enfrentaron a la policía a tiros, ellos eligieron un enfrentamiento. Sí, entonces, no se puede alegar que no hubo posibilidad de defensa o que no hubo respeto a la ley.
Usted señala que estos no son simplemente grupos criminales, sino que se trata de una guerra, que es precisamente el mismo planteamiento del gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro. Sus palabras explícitas, las del funcionario, fueron: esta operación tiene muy poco que ver con la seguridad pública, es una operación de defensa, porque esta es una guerra que sobrepasa los límites del Estado. Y usted, Marco Aurelio, señala también el control territorial que tienen estos grupos sobre las favelas. De hecho, esta operación, uno de sus objetivos era limitar ese control territorial. Ana, ¿estamos en efecto ante una guerra en Río de Janeiro que sobrepasa un grupo criminal y se convierte más en un grupo armado? Ana, creo que está su micrófono silenciado porque no la estamos escuchando. Si quiere, Sí, disculpen. ahora sí, adelante, la escuchamos. Disculpen. Ahora sí. Yo creo que es justo por eso, justo porque, como decía el general Marco Aurelio, a quien también lo complemento, porque es una situación de una dimensión tan increíble, es que un operativo como este no se hace sin coordinar con el gobierno central. No se hace una operación como esta con el presidente del país afuera del país, en tránsito para entrar al país. No se hace una operación como esta y después se va a las tele, como el gobernador hizo, para decir: Río está solo, estamos abandonados. Porque justamente el gobierno central, el gobierno federal, viene proponiendo un proyecto de enmienda constitucional para coordinar mejor las acciones entre el gobierno central y los gobiernos de los estados, que tienen autonomía sobre la policía, la cual ellos dirigen. Es innegable que con el crecimiento del crimen organizado en Brasil desde los años 70, eso no es una cosa que viene de 10 años, eso es una cosa que viene de mucho más de 10 años. Y es justamente por eso es que es necesario planear. Esta fue una operación no planeada. Si fue planeada en alguna sala en que elementos importantes deberían estar y no estaban. Fue planeada sin tomar en cuenta la observación a los derechos humanos, a no violación de los derechos humanos de las personas que nada tenían que ver y que sí fueron muertas. Y eso no es verdad, que se puede hacer una operación como esa por arriba de la ley, por la arriba de la ley y de los derechos humanos de las personas que están dentro de estas comunidades y que acabaron masacradas, acabaron muertas como consecuencia de un operativo muy mal hecho, muy mal planeado y que tiene incluso elementos evidentes de un intento de desestabilización política, elementos de una coordinación política entre gobernadores que tienen en este momento una posición de oposición al gobierno federal, al gobierno central, y ahora quieren, a través de este masacre, de este baño de sangre que victimó a muchas personas que no tenían nada que ver con el crimen. Entonces, si tenemos la conciencia de que el crimen organizado en Brasil, especialmente en Río, São Paulo, donde está el Comando Vermelho, el Comando Rojo, donde está el PCC, donde están estas bandas que tienen hoy conexiones incluso internacionales de tráfico de drogas, que es así que funcionan, incluso también con trabajo de intervención en el mercado de combustibles, que es por donde también sacan la plata para hacer con que tengan capacidad y munición para combate al Estado. Sí, ellos tienen un proyecto, tiene una situación de para-Estado, ¿no? Sí. De hacer frente al Estado. Por eso mismo es que es muy necesario que una acción como esta no sea así, hecha sin planes, sin coordinar con el gobierno. Y es muy, muy triste escuchar que una situación como esta se podría prever muertes de personas inocentes como efectos colaterales.
Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer a partir del Estado. Identificar que hay un Ana. problema de esta magnitud y decir que son efectos colaterales normales, que se maten personas, que se masacren personas que no son del crimen, eso es impensable, impensable en un Estado de Derecho. Es una amenaza concreta al Estado de Derecho en Brasil a partir del propio Estado. Déjeme contrapreguntarle algo. Usted dice que esta fue una operación no planeada, pero el gobernador de Río de Janeiro dijo todo lo contrario. Él afirmó que este plan se estuvo fraguando durante 6 meses con más de un año de investigación y afirmó que estaban involucradas la Fiscalía del Estado, la Policía Civil, la Policía Militar y el Consejo Nacional de la Fiscalía. ¿Por qué dice usted entonces que es un plan que no fue pensado antes, solo porque no fue coordinado con el gobierno federal? Pero eso es evidente, eso es evidente. Si fue planeado, fue muy mal planeado, porque vean los resultados. Los resultados es que no lograron hacer lo que tendrían que hacer. Mataron a innumerables personas que no tenían nada que ver con el crimen. Hicieron sí coordinación con el gobierno central, con el gobierno federal. Y no van efectivamente a resolver el problema. Como ya tuvimos tantos y tantos masacres en Río de Janeiro que no resuelven el problema. Eso sí fue planeado, como dice el gobernador, fue muy, muy mal planeado. Y en ese mismo sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Defensa de la Ciudadanía de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro planteó que antes del operativo se debieron haber hecho investigaciones previas para verificar que las personas a atacar en efecto pertenecieran a Comando Vermelho. Marco Aurelio, ¿por qué esas investigaciones no se realizaron y cómo demostrar que las más de 100 personas muertas pertenecían a estas bandas en vez de ser ciudadanos que vivían en esas favelas sin nada que ver con el crimen organizado? Bueno, tengo una oposición a la opinión de Ana, ¿ok? Es simple. Tenemos una aprehensión de cerca de más de 100 fusiles. Y la gente que ha muerto, se ha muerto con el fusil en las manos, ¿ok? Entonces, empieza por esta cuenta simple. Y además, no se puede decir que no fue planeada o que fue mal planeada una operación que a 6 meses se planea. Tenemos un problema político aquí, ¿ok? Entonces, yo soy un operativo. Yo trabajé en el Río durante casi 30 años, incluso subiendo en las comunidades y cambiando tiros con bandidos armados. Entonces, tengo experiencia de combate ahí, exactamente ahí, en la favela. ¿Qué digo? En ninguna situación, el policial atira en quien no está armado. Empieza por esta primera observación. Segundo, la solicitación de coordinación con el gobierno federal se hace más de 3 veces. Y el gobierno federal prácticamente ha dicho: no quiero saber de operaciones contra las favelas. Hay una directiva, incluso judicial, que impide operaciones, llámase ADPF 635, que impide operaciones policiales de la Policía de Río en favelas si no hay autorización del judiciario. Entonces, incluso si solicitó la autorización ha sido dada. ¿Ok? Tercero, cuando se hace una situación de esas, es posible tener la cooperación del ejército. Se ha pedido la cooperación del ejército al gobierno federal, que ha negado, ha dicho no, a nosotros no interesa. Para nosotros es una operación simple, solo son de 150 prisioneros aprisionados por tráfico de droga. Entonces, si ellos no reagen, serán presos, juzgados y probablemente liberados después de una semana. Entonces, el enfrentamiento fue la causa de esto, el enfrentamiento armado a fusil.
Pero déjeme, Marco Aurelio, le contrapregunto algo. Usted dice que el gobernador de Río de Janeiro solicitó respaldo del gobierno federal para este operativo y que se lo negaron 3 veces. Sin embargo, el mismo gobernador reconoció que para este operativo en concreto no solicitó ayuda del gobierno federal, sino que las negaciones de apoyo eran para operativos anteriores y que basado en esas negativas históricas, esta vez no solicitó respaldo. Si no lo solicitó es porque, como dice Ana, esto era un intento de desestabilización política, teniendo en cuenta que el gobernador Claudio Castro es del Partido Liberal de ultraderecha, opositor de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Es esta entonces una maniobra de oposición y desestabilización política contra Lula? No creo que sea una oposición política, una maniobra de esta naturaleza. Lo que pasa es que de alguna manera, si hay una solicitación de coordinación con el gobierno federal, probablemente hay un vazamiento. Se sabe de la operación. Entonces, por cuestiones de seguridad, no han tenido la intención de contar con el gobierno federal. Inmediatamente antes, si se hace una solicitación de esta naturaleza, probablemente la operación baza. Y del otro lado, Ana, quiero preguntarle, ¿esas negativas anteriores del gobierno federal encabezado por Lula son también una respuesta política? ¿Se está negando por diferencias ideológicas a respaldar la seguridad pública en Río de Janeiro? De ninguna manera, de ninguna manera. Incluso desde el año pasado, 2024, en que se ven preparando un proyecto de enmienda a la Constitución por el ministro de la Justicia, el ministro Lewandowski, es justamente para coordinar con los gobernadores de los estados, nuevas maneras, nuevas formas más modernas y más integrativas para enfrentar al crimen organizado. Y no es verdad que el gobernador Claudio Castro solicitó apoyo del gobierno federal. El gobernador Claudio Castro, y él mismo lo admitió, solicitó blindados de la Marina, de los mariners brasileños. Eso sí, el ministro de la Defensa de Brasil dijo que no, porque no había aún en construcción una coordinación para este tipo de cooperación con la Marina brasileña, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en Brasil, para que el gobierno federal tenga una participación más efectiva en este tipo de enfrentamiento al crimen, el gobernador del estado debe solicitar al gobierno federal un apoyo y decir que el gobierno del estado ya no tiene condiciones solo de enfrentar. Entonces, se aprueba por la iniciativa del presidente de la República que nosotros llamamos la GLO, la Garantía de la Ley y la Orden. Hay dos dispositivos, hay el GLO y hay también la intervención federal, que incluso en Río de Janeiro ya tuvimos intervención federal con un general adelante de esto, el general Braga Neto, que fue el candidato a vicepresidente de Bolsonaro en las elecciones 2022. Eso ya hubo ya en Brasil cuando del gobierno de Michel Temer, el presidente. Entonces, no hubo ninguna coordinación de esta naturaleza con el gobierno federal. Y es por eso que este operativo tiene todas las evidencias de un operativo con finalidades políticas, de coordinar gobernadores que están en oposición al gobierno Lula para poner el gobierno Lula en una situación de como si no estuviera haciendo lo que debe hacer para enfrentar el crimen organizado, cuando estos mismos gobernadores es que no permiten que avance en el Congreso Nacional, en nuestra Asamblea Nacional, el proyecto de enmienda a la Constitución para que haya más cooperación entre la policía de los estados y las policías como la Policía Federal y los otros instrumentos de seguridad pública que tiene el gobierno federal sobre su coordinación. Entonces, esa es la realidad. Y el mismo gobernador lo admitió, que él no solicitó, no hizo ningún plan en conjunto con el gobierno federal. Solamente lo que hubo fue una solicitación de los blindados que sí lo fueron negados.
Y más allá de la política, quiero preguntarle a Marco Aurelio sobre la seguridad. ¿Qué tanto control tiene el Comando Vermelho sobre Río de Janeiro versus el PCC, que nace en Sao Paulo, pero se convierte en un grupo armado que tiene cada vez más presencia en el resto del país? ¿Cómo se disputan ambos grupos Río de Janeiro? Río de Janeiro hay tres grupos muy fuertes. Comando Bermejo, el segundo Amigos dos Amigos y el tercer Comando Puro. Son tres grupos. 80% del dominio de las bandas criminales es del Comando Vermelho. Los otros 20 se quedan con Amigos dos Amigos y el tercer Comando Puro. Diferentemente de São Paulo, Río tiene una geografía de montes y es muy difícil porque las bandas criminales se aferran en el terreno y cualquier operación hay que subir y normalmente recibir fuego de cima para abajo. Discordo de Ana, que dice que hay dos maneras de cooperar con los estados, el gobierno federal. Hay tres, ¿cierto? Uno es la intervención, el segundo es el GLO, garantía de la ley, de la orden, y el tercer se llama soporte logístico. Yo he operado varias veces como soporte logístico de comunicaciones, de alimentación, soporte logístico de carros de combate, soporte logístico de comunicación, de información. Entonces, hay posibilidades varias de cooperación. ¿Por qué esta enmienda constitucional que Ana ha dicho que los gobernadores no quieren? Porque esto es una aberración legislativa. Porque esto, si aprobado, va a sacar todo el poder de mando de un gobernador sobre su seguridad pública y colocar en el gobierno federal, que hoy por hoy elige políticamente dónde quiere actuar. Entonces, si yo soy el jefe de un estado, un gobernador, a mí no interesa de ninguna manera tener esta enmienda constitucional aprobada. Eso es un crimen porque la seguridad pública está comprobada en el mundo todo, debe tener su operación, su mando, lo más bajo posible en términos de organización y operación. O sea, en verdad, el crimen y la policía y el mando debería estar en la ciudad de Río de Janeiro, en el alcalde, no en el gobernador. Porque el gobierno estadual se enfoca en la capital y se olvida del interior, porque no tiene medios. Imagínate si eso pasa para el federal. Es prácticamente imposible que se tenga seguridad, por ejemplo, en una ciudad de 200, 100,000 habitantes. Porque va a tener ahí un soldado y un cabo y 2 soldados para tomar cuenta de la ciudad, porque no hay efectivo. Y tercer, y no poco importante, hay que tener la posibilidad de empleo de las Fuerzas Armadas en una guerra. Estamos en una guerra. Y es una afirmación del señor Lula da Silva que no quiere de ninguna manera emplear el ejército contra bandidos, contra el crimen. Esto es una determinación gubernamental del presidente. Más allá de esa discusión de a qué nivel se debe garantizar esa seguridad, si es más local, más estatal o más federal, déjeme, Ana, preguntarle de nuevo sobre lo último que ocurrió en Río de Janeiro. Marco Aurelio dice que es una guerra. ¿Necesitaría entonces el gobierno federal apoyar estos operativos en Río de Janeiro, sobre todo una semana antes de que Río acoja el premio Earthshot liderado por el príncipe William de Reino Unido, quien estará en Río de Janeiro, además de diferentes políticos y líderes tanto de América Latina como del mundo? Y esto sin contar además que Brasil acogerá la cumbre climática de la COP30 en la ciudad amazónica de Belém a finales de noviembre, entre mediados y finales de noviembre. ¿Necesita entonces Brasil garantizar la seguridad ante estos eventos internacionales? Sí, es posible, perfectamente. Ana, vamos primero con Ana antes de Marco Aurelio. Perdón, general, adelante, Ana.
seguramente es como una obligación de Brasil, ¿no? Cuando organiza un gran evento como la COP30 o cuando recibe un premio, el evento de premio, ¿no? Del príncipe William o que fuera otro, el premiado, quien fuera, el gobierno brasileño, en coordinación con el gobierno del estado de Río, del gobierno de la ciudad de Río, tienen que garantizar la seguridad de todos que participan en estos eventos y lo mismo para Pará, que es el estado y la ciudad de Belén, donde va a ser la COP30. Entonces, eso es una obligación del gobierno brasileño, una vez que está dispuesto a organizar grandes eventos, recibir personalidades, recibir muchos invitados, hay que haber sí una coordinación. Y es eso mismo lo que el gobierno brasileño plantea hace mucho, hace que inició incluso el tercer mandato del presidente Lula. Y no estoy de acuerdo cuando el general Marco Aurelio dice que el proyecto de enmienda a la Constitución propone que la seguridad de los estados y los municipios sea garantizada solamente por el gobierno federal, porque no es eso que está en la propuesta. Lo que está en la propuesta es justamente una coordinación de fuerzas, un mejor planeamiento en conjunto, una organización para cubrir todo, cubrir los municipios, los estados, los espacios que son de control federal, de control del gobierno central de Brasil. Entonces, María, yo creo, y hoy hubo una reunión de más de 3 horas en el Palacio de Alvorada en Brasilia, que es el palacio residencial del presidente de la República, Sí. donde se discutió con los ministros y otras autoridades justamente esto de lo que usted habla. Antes de acabar nuestro programa, déjeme preguntarle, Ana, muy brevemente, ¿qué responde usted a lo que planteó el gobernador de Río de Janeiro cuando dijo que el Estado estaba solo para combatir el crimen? En menos de un minuto, ¿qué responde usted? Yo creo que ya he contestado eso en la entrevista. Él estuvo solo por no coordinar en este operativo específico con el gobierno federal y con las fuerzas que debería haber coordinado, las fuerzas políticas, las fuerzas gubernamentales en ese sentido. No es verdad porque, y el mismo ministro de la Justicia dijo, y todo, incluso hizo un listado muy largo de toda la cooperación que hay en este momento entre el gobierno federal y el gobierno del Río de Janeiro para el combate al crimen organizado. No es verdad que está solo. Y del otro lado, Lula dijo estar horrorizado con este operativo que además, como Ana lo señaló al inicio, se realizó estando el presidente de Brasil por fuera del país en una visita por diferentes países de Asia. Marco Aurelio, ¿fue este entonces un intento de desestabilizar políticamente y por qué Río de Janeiro esta vez no solicitó respaldo del gobierno federal como sí lo hizo en otras ocasiones? No lo creo. Primero, que el gobierno del señor Lula, el propio señor Lula, dice que los traficantes son víctimas de los usuarios. Entonces, es un gobierno que tiene un interés muy cerca de los crímenes y los criminales. Tenemos hoy 9.000 traficantes sueltos por la justicia brasileña en los últimos 3 años. 9.000 sueltos después de oídos por una primera vez, ¿ok? Entonces es un gobierno que no está muy interesado en romper este ciclo vicioso de crimen versus política, versus comercio, versus comunicación. Entonces estamos en un círculo vicioso, principalmente de comunicación distorcida. ¿Qué pasa? Hubo sí una solicitación de coordinación con el gobierno federal. Esto la prensa está insistiendo que no hubo, pero hubo. Además, habría de ser, por ejemplo, un soporte logístico, un soporte de coordinación de comunicación, pero lo han negado. Y el gobernador, por supuesto, tenía la intención de sacar esta posibilidad de combater porque los criminales iban a salir
para otras posiciones y otras posibilidades. Entonces, antes que hubiese eso, él ha tenido la decisión de ejecutar la operación. Con esto, le digo lo siguiente, el señor Lula no está muy favorable a que tengan en Río de Janeiro una solución legal para el crimen. Ana Prestes y Marco Aurelio Costa Vieira, gracias por participar en el debate de France 24. Lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo, pero les agradezco sus argumentos y su participación en este programa. La jefe de edición fue Laura Garzón y la jefe de invitados Melissa San Miguel. Ustedes sigan con nosotros en France 24 y France24.com. Nos vemos.